Si observas cualquier paisaje en revista, en atlas, en libros, en fotografías o en internet, vas a ver que ningún paisaje es igual a otro, porque surge de una combinación de varios componentes, como ser el lugar en donde se localiza ese paisaje en la superficie terrestre, el tipo de relieve que tiene y cómo se formó, la variedad de climas que tiene y cómo esos elementos climáticos influyen en ese paisaje. Y también, como combinación de todo lo dicho anteriormente, surge el bioma, que es el componente primordial, el que da la vida a ese paisaje. Vamos a ver hoy en este encuentro a localizar, a conocer y a diferenciar los diferentes tipos de climas y variedades que hay en América. También vamos a ver características principales y breves de cada uno y su relación con la sociedad americana. Quiero que te prepares mientras tanto y busques un mapa del continente americano, puede ser el pupitre o de algún libro o de algún atlas. Así me ayudas en el desarrollo de estos temas. ¡Vamos! Los últimos encuentros vimos todo lo relacionado con la atmósfera. Vimos cómo las condiciones del tiempo meteorológico, que son cambiables, se desarrollaban en la troposfera. ¿Te acordás? También vimos que tiempo y clima no son iguales ni son sinónimos. Vimos los elementos del clima, que eran la temperatura, la presión, las lluvias o precipitaciones, los vientos y la humedad. También vimos de qué manera los factores influían y modificaban a los elementos del clima, como ser la latitud, la altura, la disposición del relieve y la distancia al mar, entre otros. Ahora vamos a ver cómo se establece el clima de un lugar. Para establecer el clima de un lugar necesitamos aproximadamente más de 30 años de investigación y llevar datos de promedios de los diferentes elementos que componen este clima. No resulta tan fácil porque hay regiones o zonas, que hay ejemplos en nuestro continente americano, en donde se la denomina zona de transición. ¿Por qué? Porque estas zonas tienen y se entremezclan dos tipos de clima. Los valores que se tienen en cuenta para poner o colocar el clima o definir de un lugar son principalmente la temperatura promedio y la cantidad de lluvias anuales que se producen. Estos dos valores a mí me da como resultado dos tipos de climas, dos tipos de tipologías o categorías. Una es la que tiene en cuenta la temperatura promedio. Entonces vamos a tener tres tipos de clima teniendo en cuenta la temperatura promedio: el clima cálido, el clima templado y el clima frío. Estos tres tipos de clima se desarrollan de esta manera. El cálido se desarrolla dentro de la zona intertropical. Se ubica dentro del trópico de Cáncer, el Ecuador y el trópico de Capricornio. Los templados van a estar también en ambos hemisferios, tanto norte como sur, en latitudes intermedias. Y más allá, en la proximidad de los círculos polares, vamos a encontrar el clima frío en ambos extremos. Teniendo en cuenta la segunda categoría, vamos a tener, según la categoría de precipitaciones, la cantidad de lluvias que se producen en el año, vamos a tener tres tipos de clima: el clima húmedo, el clima semiárido y el árido. El húmedo está otorgado en que llueve más de 800 milímetros en el año. El semiárido llueve entre 400 y 800 milímetros anuales y el árido inferiores a 400 milímetros son las lluvias que se producen. Teniendo en cuenta este tipo de clasificación,
Podemos preguntarnos ahora qué tipos de clima tiene el continente americano. El continente americano tiene una variedad de clima debido a múltiples causas. Entre las que están son la ubicación geográfica que tiene, los tipos de relieves, el clima, y esto va a arrojar también una diversidad de biomas. Y antes de seguir, yo quiero explicarte qué es un bioma. El bioma es un conjunto de flora y fauna que tiene características particulares o adaptaciones que viven en un determinado lugar, y estas adaptaciones o características son debido al clima de ese lugar. Te hago una consulta. ¿Te imaginas un oso polar viviendo en la selva amazónica? ¿O un tatú viviendo en las Rocallosas o en el Cañón del Colorado? Para nada, solamente en un zoológico o en un cautiverio. No son adaptables a ese tipo de clima. Vamos a explicar ahora y vamos a localizar los tipos de clima que tiene el continente americano. Vamos a empezar con el clima cálido. El clima cálido se desarrolla en la zona intertropical y abarca la zona de América Central, la zona ídmica, la zona insular o caribeña y gran parte de América del Sur. Muy poco lo de América se ubica en América del Norte. Este clima cálido tiene las características de mantener temperaturas altas, lluvias permanentes, humedad, y tiene como bioma, en muchos casos, de acuerdo a la variedad del clima, que son 4, diferentes tipos de bioma. Uno es la variedad cálido ecuatorial, que tiene el bioma de selva. El otro clima es el cálido, la variedad es tropical y tiene el de bosques tropicales, el bioma. La otra variedad es el subtropical, con estación seca y sin estación seca, que trae sabanas, montes como el nuestro. Nuestra provincia del Chaco tiene un clima cálido, y si la dividimos en la región este de nuestra provincia del Chaco, vamos a tener subtropical sin estación seca y hacia el oeste subtropical con estación seca. El otro clima que tenemos en el continente americano es el clima templado. Este se localiza en latitudes intermedias, entre los 30, 40 grados hasta 50 grados de latitud norte y sur. Tiene las características, según donde se ubica, vamos a tener dos variedades y eso va a definir las características de este clima. Vamos a tener un templado oceánico, aquellas regiones que se encuentran cerca del océano. Por el contrario, vamos a tener un templado continental, aquellas regiones del continente que se encuentran alejados de los océanos y van a tener una estación seca marcada. Este tipo de clima tiene temperaturas moderadas, un verano cálido con inviernos rigurosos a veces, según si es continental o oceánico, y el bioma que acá tenemos es bosque caducifolio, praderas y pastizales. Un ejemplo es la región pampeana de nuestra Argentina. Vamos a pasar al otro clima, que es el clima frío. Y sí, acá va a tener más desarrollo el clima frío en América del Norte, en toda la región próxima al círculo polar ártico, en donde vamos a tener un desarrollo del clima frío. Por el contrario, en América del Sur, lo único que va a tener clima frío es en el extremo meridional o sur de esta América. El clima frío tiene temperaturas muy bajas, sus inviernos son muy rigurosos y sus veranos son cortos y con temperaturas templadas. El bioma que tiene el clima frío es el bosque de conífera o también llamado taiga, y más hacia el norte, cerca de los polos, vamos a tener la tundra, el desierto helado. Hay dos tipos de clima que están presentes también en nuestro continente americano y dependen de factores.
Uno es el clima de alta montaña o el de altura. Lo vamos a tener presente en todo el sector oeste de nuestro continente. Presenta un escalonamiento de la temperatura y según su disposición, cómo se encuentra, vamos a tener precipitaciones o no. También el bioma va a ser de altura, va a ser escalonado según la altura. Y el otro tipo de clima es el desértico, que tiene temperaturas altas durante el día y a la noche desciende, bajo cero en muchos casos, como por ejemplo el desierto del Cañón del Colorado, el desierto de Atacama, el desierto de nuestra Patagonia y otros ejemplos que podemos encontrar. Una vez más, hemos visto cómo todos los elementos de la naturaleza interaccionan entre sí, dando un paisaje particular, en este caso teniendo en cuenta el clima y el bioma. Pasamos a la conclusión de este encuentro. Hoy vimos en este encuentro cómo se define o se ubica un clima de un lugar específico en la superficie terrestre. También vimos que existen dos tipos de clasificaciones o categorías más conocidas. Una categoría es la que tiene en cuenta la temperatura promedio y es la que define tres tipos de clima: clima cálido, clima templado y clima frío. También vimos la otra categoría o clasificación, en donde tiene en cuenta a la cantidad de lluvia o precipitaciones que se producen en el año. Y eso arroja o da como resultado tres tipos de clima: el húmedo, el semiárido y el árido. También vimos lo que es un bioma, que es el conjunto de flora y fauna de un lugar que tiene adaptaciones o características particulares de acuerdo al clima de ese lugar. También, obviamente, ubicamos y localizamos todos los tipos de clima que tiene nuestro continente y vimos que nuestro continente es rico en cuanto a su diversidad climática y por consecuencia tenemos muchos biomas. Quiero que pienses todo lo que vimos hoy y lo aplique a esta actividad que te propongo. Para la actividad necesitas un mapa número 3 político, tamaño hoja de carpeta, un mapa que tenga la división climática, lo podés extraer de algún libro o de algún atlas geográfico del continente americano y vas a marcar con lápices de colores los diferentes climas del continente americano. En la referencia vas a poner también y agregar al lado de cada clima del continente americano el bioma correspondiente. Vas a cerrar la actividad compartiendo con tus compañeros paisajes que den cuenta de cómo estos factores y estos distintos tipos de climas y biomas dan paisajes diversos en nuestro continente. No te olvides mañana de mirar Aula Abierta.